y cuidadores tienen en sus manos una poderosa herramienta, la información. ¿Cómo pueden los niños aprender a decir no? ¿Qué señales deben conocer los adultos para detectar un posible caso de abuso? ¿Cómo construir un entorno seguro donde nuestros hijos se sientan protegidos y escuchados? Hoy hablamos sin miedo, con responsabilidad y con la mirada puesta en la prevención, porque educar también es cuidar. Y para esto hoy vamos a hablar de este tema que me parece demasiado importante y es momento de tomarle el respeto y la atención que merece. Vamos a hablar del abuso infantil y lo que deberíamos como padres saber. Hoy tenemos a la licenciada Cristel Cadario, ella es psicóloga infantil y juvenil, para poder abrirnos un poco la mente y poder saber cómo podríamos conversarlo esto de casa y por qué debería normalizarse el conversar de este tipo de temas en la familia, en el entorno familiar. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que es un poco tabú. La verdad que se habla mucho de la violencia en la mujer, la violencia en el hombre, pero la violencia infantil es un tema que no nos gusta tocar porque sinceramente la crianza antigua ejercía demasiada violencia, ¿no? Entonces todos hemos sido criados bajo los parámetros de que el grito está normal, que pegar es normal, bueno, a veces hasta insultar, ¿no? Oye, vení gordo, apúrate. Claro, el maltrato, eso es violencia. Eso es violencia y vivimos en una sociedad que está en un proceso ahorita de cambio de nuestras formas de criar, porque ya estamos siendo conscientes de que esta violencia genera en el niño un impacto inmenso cuando este niño crece. ¿Qué pasa cuando como padres normalizamos el hecho de ejercer violencia y el hablar de alguna manera mal, ofenderlos a ellos? ¿Qué le trae eso a un niño? Bueno, lo que pasa es que si en casa ellos ven este comportamiento hacia ellos, de sus papás, pues en el colegio, por ejemplo, estos niños específicamente van a ser más propensos a que puedan sufrir bullying y quedarse callados, porque lo van a normalizar, ¿no? Y esto va a generar, obviamente, en este niño una baja autoestima, un aislamiento, dificultades en la interacción social, dificultades académicas. Es una bolita que va creciendo. Entonces, parte mucho desde la conciencia como familia de que nuestra forma de crianza debe cambiar. Y por eso también el hecho de poder asustarlo, porque esos niños, el día de mañana, al no sentirse seguros de poder conversar estos temas con papá, con mamá, muchos adultos, obviamente adultos dañinos, adultos malos, pueden aprovecharse de esto, ¿no? Para saber de que no tienen seguridad, no tienen autoestima, y no tienen familia, estructura familiar fuerte donde ellos puedan hablar, parar y decir que no. Claro, y no tienen esta comunicación, este vínculo con sus papás de poder decir necesito ayuda, necesito apoyo, me siento mal. Entonces va desde casa la prevención, va desde educar sin violencia. Por violencia estamos hablando de gritos, insultos, golpes. También va mucho desde cuidar al cuidador, o sea, nosotros como adultos tenemos que cuidarnos para poder cuidar a nuestros hijos, porque somos más vulnerables al agotamiento y a reaccionar con violencia. Cuidar al cuidador, para que lo pueda entender la gente, ¿qué significa eso? Quiere decir que yo como madre, si a veces estoy recibiendo agresiones de parte de mi pareja y mi hijo lo está viendo. Exacto, esto va a generar que él normalice esta situación y salga afuera y no vea que está siendo dañado, ¿no? Y esto es realmente preocupante porque vemos en muchos colegios donde hay niños ahorita con mucha agresividad, desregulados emocionalmente porque en casa no pueden expresar sus emociones, el cómo se sienten, porque en el caso, por ejemplo, de los hombrecitos es que vos sos macho, no podés llorar. No podés. Y si te pegan, te pego, dice tu padre, así, ¿no? O sea, si vos llegás del colegio y alguien te pega y te dejaste pegar, yo te pego. Eso te choca, sí. Y también, o le tenés que pegar más fuerte, sí, ¿no? Entonces estamos normalizando la violencia y esto va a generar, obviamente, adultos dañados. Y creo que ya vemos muchos adultos dañados ahora
como para continuar con esta cultura de violencia. Importante el hecho de nosotros como padres poder cómo cambiar esto. Bueno, ¿cómo cambiar esto? Esto se cambia desde la conciencia. Somos conscientes de que en casa hay gritos, en casa a veces insultamos. Bueno, normalicemos el saber de que eso es violencia y responsabilicémonos de eso, porque muchas veces no, eso no es violencia, todos gritamos. Entonces no, seamos conscientes de lo que va a generar en nuestros hijos y lo que está generando esta dinámica familiar. Licenciada, perdón, y en esto me queda un tema viendo la película que hubo dentro de Netflix, que se vio muchísimo de la adolescencia. Veíamos a padres que, si bien no le gritaban al hijo, pero sí tenían una reacción si se chocaban con alguien, con el, no sé, camionero, con el micrero, tenían esa agresividad y después decían, no, si yo nunca traté mal a mi hijo, pero si tu padre te ve pelear con otra persona. Porque todo ser humano aprende por el ejemplo. O sea, desde pequeñitos aprendemos por imitación. Entonces, tal vez no le grites a tu hijo, tal vez no le pegues, pero estás gritándole a otra persona, estás insultando a otra persona. Sos agresivo. Sos agresivo, o sea, estás generando un impacto en tu hijo que va a desencadenar dos cosas. O que tu hijo se vuelva agresivo o que él reciba la violencia. Una de dos. Y ambas no son sanas. Ambas no va a permitir que tu hijo se desarrolle sanamente y pueda tener una vida feliz, ¿no? O sea, una vida funcional. Como adulto. Como adulto. Entonces, qué importante es como nosotros, como decimos, el manejar el ejemplo y en situaciones donde veamos, no quiere decir de que no nos vayamos a sentir frustrados en algún momento como adultos, pero cuando estemos delante de nuestros hijos, evitemos las peleas de pareja, las discusiones con otras personas, porque no es solamente el hacerlo directamente con los hijos, sino también con nuestro entorno. Con nuestro entorno. Lo que pasa es que para la prevención es muy importante, primero, educar sin violencia, ¿no? De ahí podemos rescatar que es muy importante la comunicación, o sea, validar lo que nuestros hijos nos cuentan. Ay, mamá, en el colegio me están diciendo gordita, ¿no? Ay, no les hagas caso. No, mi amor, ¿y eso te hace sentir mal? Estoy aquí, te estoy escuchando. ¿Cómo puedo ayudarte? Validamos sus emociones. Después enseñamos con el ejemplo. No podemos decirle a nuestro hijo, no me grites o no pegues, si nosotros hacemos lo mismo. Lamentablemente estamos enseñándole con el ejemplo. Nuestra boca dice una cosa, pero lo que hacemos dice otra. Después podemos crear ambientes donde podamos observar la conducta de nuestro hijo, ¿no? Si nuestro hijo se aísla, se vuelve más callado, baja sus notas, ir al colegio y preguntar qué está pasando, porque si cambia abruptamente su conducta es que algo está pasando y los adultos a cargo somos nosotros. Ok. Quiero agradecerle a la licenciada Cristel Cadario por acompañarnos y tocar este tema y que sepamos y queremos poder crear esa conciencia dentro del núcleo familiar de que nosotros somos el ejemplo más importante que tienen nuestros hijos. La violencia no solamente es a través de un grito, existe también el pasivo-agresivo, que quiere decir de que de alguna manera podríamos estar hablando con calma, pero diciéndole cosas agresivas a nuestra pareja, a nuestro entorno o a nuestros hijos. Aprendamos a ser adultos con un corazón bueno, porque lo más importante en el mundo es que se busca eso, buenos seres humanos. Y algo importante que me gustaría acotar es que si no estamos bien nosotros como adultos, no vamos a poder generar una crianza positiva en nuestros hijos. Entonces, es muy importante que sepamos que la dinámica familiar que nosotros manejemos con nuestra pareja, ¿no? Si vivimos con nuestros padres también, con nuestros padres, sea sin violencia, porque si existe la violencia, somos mucho más vulnerables a replicar esta violencia sin querer con nuestros hijos, ¿no? Porque es un comportamiento aprendido. Claro. Y obviamente nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, no vamos a querer ejercer violencia, pero hemos aprendido esto de atrás. A sanar entonces también importante. Quiero agradecerle a la licenciada por acompañarnos en esta tarde y a ustedes que puedan tomar en cuenta esta charla y sacar lo mejor para poder tener un núcleo familiar sano, que es lo que todos buscamos. Vamos a seguir con más de Dueños de la Tarde.